¿Te imaginas pasar la noche en un hotel tranquilo, solo para descubrir que algo imposible ocurre en el cuarto al lado? Quédate con nosotros para descubrir qué se esconde detrás de las voces de un cuarto desocupado. Relato de terror, las misteriosas voces del cuarto al lado. Siempre he pensado que los hoteles de carretera tienen algo extraño. No es que sea paranoico o supersticioso, pero esos lugares, con sus paredes delgadas, pasillos silenciosos y recepciones vacías, siempre me han generado una sensación de incomodidad. A pesar de eso, son casi como una segunda casa para mí. Soy representante comercial y paso gran parte de mi vida viajando, durmiendo en habitaciones impersonales, con decoraciones anticuadas y ese olor característico de limpieza industrial. He visto y oído de todo en esos lugares, fiestas en habitaciones vecinas, niños corriendo por los pasillos a mitad de la noche e incluso discusiones de pareja que te hacen querer desaparecer. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que sucedió aquella noche. Era un martes, a principios de octubre, y estaba regresando de un viaje largo. El día había sido agotador, calor, tráfico, reuniones tensas con clientes que parecían querer todo para ayer. Cuando finalmente salí de la última reunión, me di cuenta de que no tendría energía para conducir las 5 horas que me separaban de casa. Decidí que lo mejor sería encontrar un hotel para pasar la noche y continuar mi viaje por la mañana. Conducir cansado nunca es una buena idea. Mientras manejaba por la carretera, vi un cartel que anunciaba un hotel a pocos kilómetros. La fachada era simple, un edificio de 2 pisos con un letrero luminoso que parpadeaba de forma irregular. Nada especial. Entré al estacionamiento de tierra, aparqué el auto y fui directamente a la recepción. La recepcionista, una mujer de mediana edad con una expresión que irradiaba aburrimiento, me entregó la llave de la habitación 207 sin siquiera levantar la vista de su computadora. Todo parecía rutinario, y eso, de alguna manera, me tranquilizó. Tomé mi mochila y subí las escaleras. El pasillo del segundo piso era demasiado silencioso. Las bombillas amarillentas parpadeaban ocasionalmente y la alfombra vieja amortiguaba mis pasos. La habitación 207 estaba al final del pasillo, al lado de la 208, y cuando entré, sentí la misma impresión de siempre al alojarme en este tipo de hoteles, funcional pero impersonal. Había una cama doble con sábanas blancas, un televisor de tubo que parecía sacado de los años 90 y un pequeño armario. El baño estaba limpio, aunque los azulejos mostraban el desgaste del tiempo. Encendí el aire acondicionado y me dejé caer en la cama, agotado. Después de una ducha rápida y una comida sencilla que había comprado en el camino, me acosté a ver algo en la televisión. Eran alrededor de las 9:30 de la noche, y todo estaba increíblemente tranquilo. Quizás demasiado. Por más que intentaba relajarme, había algo en la atmósfera de ese lugar que me molestaba. Pero lo atribuí al cansancio. Estaba tan acostumbrado a estas estancias que no le di demasiada importancia. Fue poco después de las 10 de la noche cuando noté el sonido. Al principio, era sutil, casi imperceptible, como el murmullo de una conversación distante. Pensé que eran huéspedes en la habitación de al lado. No era algo inusual. Pero, a medida que pasaban los minutos, las voces comenzaron a volverse más claras y más extrañas. Al principio, las voces parecían normales, como si 2 o 3 personas estuvieran conversando casualmente en la habitación contigua. No era nada fuera de lo común, solo un sonido amortiguado, pero lo suficientemente audible como para incomodarme. Lo que empezó a incomodarme fue la falta de un patrón claro en la conversación. Las palabras eran confusas, fragmentadas, como si estuvieran siendo dichas en otro idioma o mezcladas con estática. Parecía más un murmullo constante que una conversación real. Aún así, traté de ignorarlo. Al fin y al cabo, podía ser simplemente otros huéspedes ruidosos. A eso de las 10:30, la situación empeoró.
Las voces parecían más cercanas, casi como si estuvieran dentro de mi propia habitación. El sonido atravesaba las paredes delgadas y se extendía por todo el espacio. Subí el volumen de la televisión para intentar cubrir el ruido, pero no funcionó. Era como si las voces se estuvieran haciendo más fuertes, superando cualquier otro sonido. Empecé a sentir una incomodidad física, ese tipo de escalofrío que sientes cuando algo no está bien. Miré hacia la pared que separaba mi habitación de la 208 y tuve una sensación muy clara de que algo estaba mal. Decidí llamar a la recepción. La recepcionista atendió con el mismo tono aburrido de antes y le expliqué que el ruido en la habitación contigua no me dejaba descansar. Hizo una pausa antes de responder que, en realidad, la habitación 208 había estado desocupada durante días. Esa respuesta me dio un escalofrío. Por instinto, me levanté de la cama y me acerqué a la pared. Coloqué el oído contra ella, y para mi sorpresa, las voces seguían ahí. No había manera de ignorarlas. La recepcionista prometió verificarlo y envió a alguien al segundo piso. Mientras esperaba, el silencio en el pasillo se volvió perturbador. Asomé la cabeza por la puerta de mi habitación, pero no había señales de movimiento. Un leve olor a humedad llenaba el aire, y las bombillas del pasillo seguían parpadeando de vez en cuando. No vi a nadie. Unos minutos después, escuché pasos en el corredor, probablemente el personal del hotel revisando la habitación 208. Escuché golpes en la puerta y el sonido de la perilla girando, pero nada pasó. No hubo respuesta, ni siquiera de las voces que yo había oído momentos antes. El empleado se fue y recibí otra llamada de la recepción confirmando que la habitación estaba vacía. Debe ser mi imaginación, pensé, pero la incomodidad no desaparecía. Me senté en la cama, tratando de convencerme de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Fue entonces cuando me di cuenta de que el sonido no había parado. De hecho, parecía más fuerte. Las voces habían cambiado. Ahora eran más distintas, como si varias personas hablaran al mismo tiempo, pero sin conexión. Fragmentos de palabras, susurros e incluso risas apagadas comenzaron a surgir. No era una conversación normal. Había algo profundamente inquietante en esas voces, como si estuvieran cargadas de una emoción que no podía identificar, algo entre enojo y desesperación. Decidí grabar el sonido con mi teléfono. Activé la grabadora y acerqué el dispositivo a la pared, donde el ruido parecía más fuerte. Dejé que grabara durante varios minutos mientras escuchaba atentamente. Pero cuando reproduje la grabación, solo escuché silencio. Ninguna voz, ningún ruido. Solo un silencio pesado, como si no hubiera pasado nada. Fue entonces cuando entendí que tenía que investigar por mi cuenta. Salí al pasillo. El aire allí parecía más frío que antes, y las sombras de las lámparas que parpadeaban se alargaban de manera extraña. Caminé lentamente hasta la puerta de la 208. Cuanto más me acercaba, más fuerte era la sensación de que algo me observaba. Me quedé parado frente a la puerta, intentando escuchar. Las voces seguían ahí, pero esta vez más amortiguadas, como si supieran que yo estaba afuera. Mi corazón latía con fuerza y podía sentir el sudor frío corriendo por mi cuello. Pensé en tocar la puerta, pero el miedo de que alguien o algo respondiera me paralizó. Cuando regresé a mi habitación, la situación empeoró. Las voces ya no venían solo de la pared de la 208. Ahora parecía que provenían de todas partes, del techo, del suelo, como si estuvieran rodeándome. Comencé a escuchar cosas que no tenían sentido, risas distantes, llantos y, en un momento, una voz que parecía decir mi nombre. Sabía que no podía quedarme en esa habitación. Las voces, las risas, los susurros, era como si todo el cuarto estuviera lleno de algo que no podía ver, pero que estaba muy presente. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Miré mi mochila,
que ya estaba medio preparada, y decidí que lo mejor era salir de inmediato. Mientras me movía hacia la puerta, las voces parecían aumentar de intensidad. Ya no era solo un sonido. Era una presencia, algo que parecía llenar cada rincón de la habitación. A medida que giré la perilla para salir, sentí un escalofrío inexplicable, como si una ráfaga de aire helado hubiese pasado por mi espalda. Cerré la puerta detrás de mí y corrí hacia el pasillo. El corredor estaba más oscuro de lo que recordaba. Las luces amarillentas parpadeaban con más frecuencia y el aire era más frío que antes. Caminé rápido, con el sonido de mis propios pasos resonando en el silencio, hasta que me detuve frente a la puerta del 208. Algo dentro de mí, quizás pura curiosidad o un deseo de confirmar que no estaba volviéndome loco, me obligó a mirar nuevamente. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Me congelé. Yo sabía que esa puerta estaba cerrada cuando había pasado por allí antes. Nadie del personal había entrado ni salido, eso lo sabía con certeza. La abertura era mínima, pero suficiente para dejar salir un leve sonido de dentro. No eran solo voces esta vez. Era algo más profundo, como un eco, un sonido que parecía vibrar en el aire. Mis manos comenzaron a temblar y sentí que no podía moverme. El pasillo, la luz, el silencio entre las voces, todo parecía envolverse en una atmósfera que no era normal, algo casi antinatural. En ese momento, algo dentro de la habitación se movió. No vi qué era, solo un cambio en la luz, una sombra que no debería estar ahí. Fue suficiente para hacerme correr. Corrí hacia las escaleras, ignorando cualquier cosa detrás de mí, y bajé directo a la recepción. La recepcionista me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. Apenas podía hablar, pero logré explicar que algo raro estaba pasando en el segundo piso y que no podía quedarme en esa habitación. Ella, visiblemente incómoda, accedió a cambiarme a un cuarto en el primer piso. Me dio la llave con prisa, como si también quisiera terminar con aquello. El nuevo cuarto era completamente diferente. Había un silencio absoluto, algo que, en circunstancias normales, habría encontrado perturbador, pero en ese momento fue un alivio. Me acosté en la cama, aunque sabía que no iba a dormir. Pasé el resto de la noche mirando al techo, intentando entender qué había pasado. Al amanecer, decidí que no quería pasar ni un minuto más en ese lugar. Mientras hacía el check-out, no pude evitar preguntar a la recepcionista sobre la habitación 208. Su reacción fue inmediata, una ligera rigidez en su rostro y una pausa incómoda antes de responder. Me dijo que, hacía varios años, un huésped había desaparecido en ese cuarto. Según ella, el hombre había llegado solo, reservado como cualquier otro cliente, pero nunca se le volvió a ver. Desde entonces, otros huéspedes habían reportado cosas extrañas, sonidos inexplicables, sensaciones de ser observados y, en algunos casos, lo mismo que yo había vivido. Salí del hotel con la piel erizada, incapaz de procesar todo lo que había escuchado. Hasta hoy, no sé si lo que pasó esa noche fue algo sobrenatural o alguna especie de alucinación causada por el cansancio. Pero lo que sí sé es que las voces, las sombras y esa sensación de estar rodeado no son algo que voy a olvidar fácilmente. Incluso ahora, meses después, a veces despierto en mitad de la noche con el eco de esas voces en mi cabeza. Y no importa lo que pase, jamás volveré a quedarme en un hotel de carretera. Si este relato te dejó los pelos de punta, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias aterradoras como esta. Activa la campanita para no perderte ningún video, déjanos un like y comparte tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo relato de cuentos escalofriantes.